Francisco de Goya y Lucientes nació en 1746 y murió en 1828. Su vida atravesó uno de los periodos más inestables de la historia española moderna. Cuando se habla de las pinturas negras, muchas veces se presentan como la obra final de un hombre enfermo, aislado y atormentado, pero esa explicación se queda incompleta. Goya no llegó a esas imágenes de la nada. Antes de pintar aquellas escenas oscuras en las paredes de su casa, había sido testigo de una España que pasó por la Ilustración, la guerra, la represión política, el regreso del absolutismo y el fracaso de muchas esperanzas modernas. Sus pinturas no nacen únicamente de una mente individual encerrada en su propia enfermedad, sino también de un país que había vivido demasiada violencia en muy poco tiempo. Durante buena parte de su carrera, Goya fue un artista integrado en los círculos oficiales. Trabajó como pintor de corte, retrató a miembros de la nobleza y de la monarquía y fue reconocido dentro del sistema artístico de su época. Sin embargo, incluso en sus obras más institucionales empezó a aparecer una mirada incómoda. Goya podía retratar el poder, pero no siempre lo idealizaba. Sus personajes muchas veces conservan una dureza extraña, una humanidad poco favorecida, como si detrás de la ropa elegante y los cargos políticos hubiera algo frágil, ridículo o incluso grotesco. Esa mirada crítica se volvió más evidente con el paso de los años. Un momento importante en su vida ocurrió en 1792, cuando sufrió una enfermedad grave que lo dejó sordo. No existe una explicación única y definitiva sobre la enfermedad que padeció, pero sus consecuencias fueron profundas. La sordera lo separó del mundo de una manera permanente. Para un artista que había vivido entre conversaciones, encargos, reuniones sociales y ambientes cortesanos, quedar aislado del sonido debió transformar su relación con los demás. No se puede decir que la sordera explique por sí sola la oscuridad posterior de su obra, pero sí marca un antes y un después. Desde entonces, Goya parece mirar con más distancia, con más amargura y con una libertad interior cada vez mayor. A finales del siglo XVIII, España todavía estaba marcada por las tensiones entre la tradición religiosa, el poder monárquico y las ideas ilustradas que llegaban desde Europa. Goya participó de ese ambiente. Su serie de grabados Los Caprichos, publicada en 1799, ya mostraba una crítica dura hacia la superstición, la ignorancia, el abuso social y la hipocresía. Allí aparece una frase que se ha vuelto inseparable de su obra: el sueño de la razón produce monstruos. Esa idea ayuda a entender mucho de lo que vendría después. Para Goya, los monstruos no pertenecían solamente al mundo de la fantasía, también podían aparecer cuando una sociedad renunciaba a pensar, cuando el miedo se imponía sobre la razón, o cuando las instituciones que prometían orden terminaban produciendo violencia. Después llegó la Guerra de Independencia Española. En 1808, la intervención de Napoleón en España provocó una crisis política enorme. Carlos IV y Fernando VII fueron desplazados. José Bonaparte fue colocado en el trono y el país entró en una guerra brutal. El levantamiento del 2 de mayo en Madrid y la represión posterior dejaron escenas que Goya convertiría en algunas de sus imágenes más famosas. Pero su visión de la guerra nunca fue limpia ni heroica. En los desastres de la guerra no hay una glorificación del combate. Lo que aparece es hambre, mutilación, tortura, cuerpos destruidos y personas reducidas a víctimas o verdugos. La guerra, para Goya, no revela grandeza moral, revela lo fácil que el ser humano puede convertirse en algo irreconocible. Cuando terminó la guerra, España no encontró una paz verdadera. Fernando VII regresó al trono en 1814 y anuló la Constitución de Cádiz de 1812, que había representado una esperanza liberal para muchos sectores ilustrados. Con su regreso volvió también el absolutismo, la persecución de liberales y el miedo político. Goya
que había estado cerca de ambientes ilustrados y que parecía simpatizar con ideas liberales, vivió esos años con una posición delicada. No era un revolucionario público, pero tampoco era un artista indiferente. Sus dibujos y grabados de esos años muestran rechazo hacia la violencia del poder, la ignorancia institucional y la brutalidad de los fanatismos. Este contexto es importante porque las pinturas negras no fueron hechas en un vacío. Goya las pintó entre 1819 y los primeros años de la década de 1820, en la llamada Quinta del Sordo, una casa ubicada a las afueras de Madrid. El nombre de la casa no venía originalmente de Goya, sino de un propietario anterior que también era sordo, aunque con el tiempo la coincidencia hizo que el lugar pareciera casi destinado a él. Goya compró la propiedad en 1819, el mismo año en que sufrió otra enfermedad grave. Ya era un hombre anciano, sordo, con problemas de salud y rodeado por una situación política cada vez más tensa. Las pinturas negras fueron pintadas directamente sobre los muros de la casa. No eran obras hechas para una exposición, ni para un encargo oficial, ni para ser vistas por el público general. Eran pinturas domésticas, privadas, integradas a los espacios donde Goya vivía. Eso cambia mucho la forma en que se perciben. Hoy las vemos en el Museo del Prado, separadas, iluminadas y convertidas en patrimonio artístico. Pero originalmente estaban en las paredes de una casa. Goya convivía con ellas. Las veía al caminar por sus habitaciones. No eran solamente imágenes, eran parte de su entorno cotidiano. Los títulos actuales de estas obras no fueron puestos por Goya. Nombres como Saturno, devorando a su hijo, el aquelarre, la romería de San Isidro, duelo a garrotazos o el perro son denominaciones posteriores, surgidas de inventarios, interpretaciones e investigaciones. Esto también es importante, porque nos recuerda que no tenemos una explicación directa del artista. Goya no dejó un texto diciendo qué significaban esas pinturas. No explicó si Saturno era realmente Saturno, si el perro representaba abandono, si el aquelarre era una crítica religiosa o si duelo a garrotazos era una alegoría política. Todo eso se ha construido después, a partir de la imagen, el contexto y la historia. Aún así, las pinturas parecen dialogar claramente con los miedos de su tiempo. En Saturno devorando a su hijo, una figura gigantesca y de ojos desorbitados devora un cuerpo humano. La lectura mitológica remite a Saturno o Cronos, el padre que devora a sus hijos para evitar ser destronado. Pero en Goya la escena no tiene la distancia elegante de la mitología clásica. Es una imagen física, violenta, casi animal. La figura no parece un dios majestuoso, sino una criatura dominada por el terror. Si se piensa en el contexto político, la imagen puede leerse como una representación del poder que destruye a sus propios hijos, de una patria que devora a su pueblo, o de una generación vieja que impide nacer a la nueva. También puede ser simplemente el tiempo destruyendo la vida. La fuerza de la pintura está precisamente en que permite todas esas lecturas sin cerrarse a una sola. En El aquelarre, una multitud se reúne frente a una figura asociada con lo demoníaco. La escena tiene algo de ceremonia, pero también de obediencia colectiva. No importa tanto si Goya estaba representando una creencia literal en brujas o demonios. Lo importante es la forma en que muestra al grupo humano reunido alrededor de una presencia oscura. Goya había criticado desde antes la superstición y el fanatismo, y esta pintura puede entenderse como una continuación de esa preocupación. El horror no está solamente en la figura del macho cabrío, sino en la masa que acepta, contempla o participa. La romería de San Isidro transforma una celebración popular en una procesión deformada. Los rostros parecen máscaras, los cuerpos se agrupan en una multitud pesada, casi enferma. Lo que en otro artista podría haber sido una escena costumbrista o festiva, en Goya se vuelve una visión amarga del pueblo y de la tradición. No porque Goya desprecie necesariamente al pueblo, sino porque observa cómo la alegría colectiva puede convertirse en algo grotesco cuando está atravesada por ignorancia, pobreza, miedo o resignación.
Duelo a garrotazos muestra a dos hombres enfrentados en un paisaje vacío. La imagen se ha interpretado muchas veces como una alegoría de España, dos figuras atrapadas en una lucha absurda, incapaces de escapar, hundidas hasta las rodillas mientras continúan golpeándose. Esa lectura funciona muy bien dentro del contexto de una España, dividida entre absolutistas y liberales, entre tradición y modernidad, entre restauración y cambio. Lo inquietante de la imagen es que no hay salida visible. Los personajes no parecen luchar por una victoria real, sino por la continuación de la violencia. El perro es una de las pinturas más silenciosas y difíciles de la serie. Apenas vemos la cabeza de un perro asomando sobre una gran superficie vacía. No hay una narración clara. No sabemos si el animal se hunde, si mira algo, si espera ayuda o si simplemente existe en un espacio demasiado grande para él. Esa falta de explicación ha hecho que la obra se sienta muy moderna. A diferencia de Saturno, no necesita mostrar sangre para resultar perturbadora. Su fuerza está en la soledad. El perro parece una mínima forma de vida enfrentada a un vacío que no puede comprender. Otras pinturas de la serie muestran cuerpos envejecidos, rostros deformados, reuniones ambiguas y escenas difíciles de clasificar. En Dos viejos comiendo sopa, la vejez aparece casi como una forma de espectro. En Las Parcas, el destino se presenta como una fuerza extraña y suspendida. En Judith y Holofernes, una escena bíblica de violencia se vuelve íntima y oscura. En La lectura, un grupo de hombres se reúne alrededor de un papel, lo cual puede parecer simple, pero en una época de censura y persecución política, la lectura también podía ser una actividad cargada de peligro. Leer podía significar pensar, discutir, conspirar o simplemente acceder a ideas que el poder no quería permitir. Una de las partes más interesantes de las pinturas negras es que hoy no las vemos exactamente como Goya las pintó. Décadas después de su creación, las obras fueron trasladadas de los muros al lienzo. Ese proceso fue realizado en el siglo XIX por Salvador Martínez Cubels, cuando la Quinta del Sordo ya pertenecía al barón Frédéric Émile de Erlanger. Las pinturas fueron arrancadas de su soporte original, restauradas, modificadas y finalmente donadas al Estado español, llegando al Museo del Prado. Este traslado permitió que las obras se conservaran, pero también las transformó. Las fotografías antiguas tomadas por Jean Lorrain antes del traslado son fundamentales porque permiten comparar el estado de los murales con las versiones que conocemos hoy. Aquí aparece el tema de la posible censura o alteración en una de las obras. La pintura más mencionada en este sentido es Saturno devorando a su hijo. Algunos investigadores han señalado que la obra pudo haber sufrido repintes importantes durante el proceso de traslado y restauración. Una hipótesis sostiene que en la versión original pudo existir un elemento sexual visible en la figura de Saturno y que después habría sido cubierto o transformado en otra forma, posiblemente por pudor, censura moral o por las implicaciones simbólicas de la imagen. Esta idea no debe presentarse como una verdad definitiva, porque sigue siendo una hipótesis debatida, pero sí es relevante porque muestra que las pinturas negras no solo fueron interpretadas después de Goya, sino también materialmente intervenidas. Ese detalle cambia la forma en que pensamos la serie. Si una obra como Saturno fue modificada para hacerla menos incómoda, entonces no solo estamos ante una pintura de violencia, sino ante una pintura que también fue violentada por quienes intentaron conservarla o adaptarla a la otra sensibilidad. Goya pintó una imagen brutal del poder, del tiempo o de la destrucción, y después otra época pudo haber intentado suavizar una parte de esa brutalidad. Esto no destruye el valor de la obra, al contrario, la vuelve todavía más compleja. Las pinturas negras son imágenes del pasado, pero también son objetos que pasaron por manos, criterios, daños, restauraciones y posibles censuras. También es importante corregir una idea común. Goya no murió en la Quinta del Sordo.
En 1824 se trasladó a Francia, a Burdeos, en un contexto marcado por la represión absolutista, tras el final del trienio liberal. Allí vivió sus últimos años y murió en 1828. Esto significa que las pinturas negras no fueron exactamente el cierre final de su vida, sino una etapa decisiva antes del exilio. Goya dejó atrás la casa y dejó atrás España, pero las imágenes quedaron como testimonio de algo que ya no podía resolverse solamente con pintura oficial, retratos o escenas religiosas. Las pinturas negras no son fáciles de explicar porque no funcionan como un mensaje cerrado. No dicen una sola cosa. Hablan de enfermedad, pero no son solo enfermedad. Hablan de vejez, pero no son solo vejez. Hablan de política, pero no son propaganda. Hablan de superstición, pero no son simples ilustraciones contra la ignorancia. Son obras donde la experiencia personal de Goya y la crisis histórica de España parecen mezclarse hasta volverse inseparables. Por eso reducirlas a la locura de un anciano es una lectura pobre. Goya no pinta solamente desde el delirio, pinta desde el desengaño. Ha visto la promesa de la razón, pero también ha visto cómo la razón puede fracasar. Ha visto la guerra contra el invasor, pero también la violencia entre compatriotas. Ha visto el regreso del rey, pero también la persecución. Ha visto al pueblo celebrar, pero también obedecer, sufrir y deformarse. Ha visto al poder devorar, al cuerpo envejecer y a la historia repetirse. Las pinturas negras permanecen porque no ofrecen consuelo, no intentan ordenar el horror ni convertirlo en una lección sencilla. Son imágenes hechas en una casa, para una mirada privada, por un artista que ya no parecía necesitar complacer a nadie. Con el tiempo fueron arrancadas de las paredes, convertidas en lienzos, llevadas a museos, estudiadas, restauradas y discutidas. Pero incluso después de todo ese proceso, conservan algo de su condición original. Siguen pareciendo pinturas que no fueron hechas para tranquilizar al espectador. Goya no necesitó inventar monstruos desde cero. Los encontró en la historia, en la política, en la superstición, en la vejez, en la enfermedad y en la violencia humana. Las pinturas negras son oscuras, no porque pertenezcan simplemente al mundo de lo fantástico, sino porque muestran una oscuridad reconocible, una oscuridad que no viene de fuera, sino de la propia sociedad que la produce. Esa es quizá la razón por la que siguen inquietando. No parecen reliquias de otro tiempo, parecen advertencias que todavía no han terminado de cumplirse. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul y puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente. Pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.